Señor va a exceder tus expectativas. Y una de las cosas que hicimos en el Paraguay, allá teníamos unos amigos panameños también. La comunidad panameña no era muy grande en el Paraguay. Conocimos a unas personas, estuvimos con unas personas allá, y ellos nos llevaron a un lugar que se llama Foz do Iguazú, las cataratas de Iguazú. Queda en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. En ese lugar también queda las cataratas, la represa de Itaipú. En ese momento era la represa más grande del mundo. Es una obra imponente. Y cuando entramos nosotros a las cataratas de Foz do Iguazú, hay una roca afuera, y esa roca estaba esculpida con una frase que decía: la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Eso parte de la Biblia y nosotros no entendíamos, pero cuando entramos a las cataratas era impresionante. Habían diferentes niveles de cataratas, caían pequeñas, grandes, pero y tú te podías meter detrás o debajo de una catarata. Tenías que ponerte un chaleco porque si no la bruma te alcanzaba y quedabas todo empapado. Y te podías meter por debajo, por dentro, caminar en medio de la catarata, verla caer. Y lo impresionante era que tú podías estar con una persona al lado y no le escuchabas lo que la persona te decía, porque el ruido de la caída de las aguas era tan ensordecedor, era tan grande que no podías escuchar más nada. Y recordamos lo que decía la piedra afuera, que la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. Y era tan tremendo que nosotros dijimos: wow, el sonido de la voz de Dios debe ser una cosa impresionante. Amén. Y eso es lo que va a caer sobre nosotros esta mañana. Las fuentes de arriba se van a abrir, las fuentes de abajo van a producir su bendición y nos van a llenar de la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. Miren, resulta como irónico, porque nosotros en Arraiján, en el lugar donde estamos al lado del canal de Panamá, en donde abunda el agua. Vivimos en un país en donde en verano llueve y en invierno se inunda todo el país. O sea, en Panamá llueve a cada rato. Tenemos abundancia de lluvia, tenemos abundancia de aguas, tenemos los mares que se conectan, el Pacífico con el Atlántico. Acaban de ampliar las esclusas del canal. Y en Arraiján hay lugares en donde no hay agua. Hay lugares en donde el agua solamente llega una vez al día o una vez cuando se acuerda. Y hay personas que tienen problemas de escasez de agua, viviendo en un país que tiene abundancia de aguas. Hay gente que ya se ha acostumbrado a que cuando abre la pluma el agua no sale de la regadera. Entonces tienen que quedarse o el baño del avioncito o el baño polaco. ¿Ustedes saben a qué me refiero? No, sí, el baño del avioncito. Ustedes saben cómo uno hace el baño del avioncito, ¿verdad? El baño del avioncito es que uno se lava las alitas, la cabina y el motorcito. Sí, eso basta. O el baño polaco. El baño polaco es que uno se lava mano, pata y sobaco y uno está bien así. O a veces, bueno, así, de repente puedes hacer una mezcla de las dos y puedes montar al polaco en el avioncito y haces tremendo baño. Pero muchos tienen escasez de agua viviendo en esta tierra, en una tierra en donde al ladito tenemos el mar y no tenemos suficiente agua potable. En el caso mío, donde yo vivo, sí hay agua las 24 horas al día, pero eso es una cosa rara, no siempre pasa. En Arraiján hay muchos lugares en donde hay escasez de agua. Y hoy el Señor va a abrir las fuentes de los cielos. Hoy el Señor va a abrir esos manantiales que fluyen de abajo, amén, sobre tu vida. Espiritualmente el Señor te va a bañar de su gloria, amén. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Esta historia está basada en algo que ya hemos predicado anteriormente. Hace un par de semanas estuvimos hablando de cómo Otoniel aprovechó las oportunidades para estar y conquistar el corazón de su amada, que se llamaba Axa. Resulta ser de que estaban en tiempo de la conquista y el padre de Axa, llamado Caleb, que era uno de los héroes de la tierra de Israel, este hombre dijo: ya he conquistado territorios por toda Israel en lo que me ha tocado a mí, pero hay un territorio que pudiera yo entrar y conquistarlo,
No le tengo miedo a los gigantes. No le tengo miedo porque tengo una promesa de parte del Señor, que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. No habrá gigante, no habrá adversario, porque Dios me lo prometió y yo sé que así será. Amén. Así que mi hermano, si Dios te ha dicho una palabra, una promesa, está en su palabra, te ha hablado a ti, yo te quiero decir, anda con la seguridad que Jehová está contigo, que el poderoso de Israel va contigo y que no hay nadie que te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Dar un aplauso al que vive. Aleluya. Pero Caleb dijo: no la voy a tomar yo, porque resulta que tengo una hija que está soltera y no quiero que mi hija se me case con cualquier pelagato que entra por ahí en la puerta. Yo quiero que mi hija se case con alguien que demuestre que realmente es un varón de Dios. Así que voy a lanzar al aire: aquel que se atreva a tomar a Debir, Kiriat Sefer, por mí, yo le daré a mi hija por esposa. Y esa era la oportunidad que estaba esperando Otoniel. Otoniel era un hombre valiente. Otoniel era un hombre que no le tenía miedo a los gigantes, que no le temblaban las piernas cuando veía a un hombre que medía más de 3 metros, como Goliat. Pero cuando pasaba Acsa enfrente suyo, le temblaban las piernas, le temblaba el piso, le salía mariposita por el estómago, empezaba a gaguear, empezaba y se volvía loco. Y él decía: ¿cuándo vendrá mi oportunidad? Y la oportunidad llegó, y él no reparó en decir: yo soy el que voy a tomar Debir. No me interesa cuántos gigantes haya allá, no me interesa cuántos gigantes me encuentre, pero yo tengo que conquistar el amor de esta chica. He estado esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo y hoy no la voy a dejar pasar. Así que él se preparó. Él ya estaba preparado. Él no se preparó cuando escuchó que había una oportunidad. Él ya estaba preparado. Él era un guerrero y estaba listo para tomar Debir para su amada. Fue y la tomó. Él tenía el coraje suficiente. Hay mucha gente que está preparada pero no tiene la valentía para tomar posición, no tiene la valentía para ejecutar muchas cosas, pero él sí la tenía. Él tenía el coraje, pero sobre todo él confió en Jehová. Dios le había dado la misma palabra que le dio a Josué y que le dio a Caleb y que le dio a todo el pueblo de Israel: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él se apropió de esa palabra y él dijo: tengo ganado el corazón de mi amada, porque voy a subir y voy a conquistar esa tierra, y no hay gigante. No importa si vengan 100, no importa si vengan 1000, Jehová está conmigo. Y si eso es así, somos mayoría y vamos a conquistar esa tierra. Amén. Así que mi hermano, no importa si contra ti vengan un montón de gentes, no importa si contra ti se levanta un ejército, si contigo está Jehová, no tienes por qué temer mal alguno. Amén. No tienes por qué temer lo que te pueda hacer el enemigo, porque Dios acampa alrededor tuyo. Hay ángeles que tú no estás viendo y tú piensas: estoy solo. No, tú no estás solo. Hay una multitud de ángeles que te están rodeando. Hay un montón de... Mira, tú tienes más escolta de la que pueda tener el presidente de la república. El presidente Obama no tiene tanta escolta como la que tú tienes. Hay ángeles que están acompañándote a donde quiera que tú vayas. Así que mi hermano, ve sin temor, porque Jehová, el Dios poderoso, está contigo. Amén. Entonces Otoniel sube y toma Debir. Y cuando viene con el montón de cabezas de gigantes cortadas así, y viene y le dice: suegro, mira el regalito que te tengo, suegro. Ábreme el maletero, pero ten cuidado que no se te manche el maletero. Y aquí están las llaves de todas las puertas de Debir. Aquí tengo, así que dame mi premio. Y Otoniel recibe por fin a su amada Acsa. Y Caleb le dice: ahora estoy tranquilo, porque ahora yo sé que el varón que va a estar con mi mujer es un varón matagigantes. Es un varón que no le tiemblan las piernas cuando venga alguna crisis en la familia, porque hay crisis en toda familia que vienen. Y allí es donde se demuestra el verdadero carácter de un varón, cuando se para firme
y le habla esa enfermedad o le habla ese problema financiero o le dice: yo no me voy a rendir delante de esto, sino que saldremos. Es un pequeño desierto que estamos cruzando, pero saldremos adelante. Y él dice: ahora sí estoy tranquilo, porque yo sé que este varón que no le tiemblan las piernas para luchar contra gigantes, mi Axa sí lo pone como un gatito. Y yo sé que este varón va a tratar a mi hija como a vaso más frágil. Varones de Catedral, ven a Jesús. Aquellos que están hoy casados, la Biblia dice que nosotros debemos tratar a nuestra mujer como a vaso más frágil. Un vaso frágil es un vaso de esos que tú compras barato, que son delgaditos, que tú no lo puedes apretar mucho porque te quedan en la mano, se te quiebran. Así es la mujer. La mujer se quiebra con poquita cosa. A veces los hombres pensamos que la mujer es otro hombre y la tratamos por igual. No, la mujer es mucho más sensible, hay que tratarla con cariño. Y la palabra de Dios dice que por causa de no tratar a la mujer como vaso frágil, dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Quizás, varón, tú estás levantando tus manos, estás orando y estás dedicándole horas a orar en tu lugar secreto. Y el Señor dice: pero ¿qué me vienes a pedir a mí? Acabas de trapear a tu esposa, le acabas de decir un montón de barbaridades y ahora viene: Señor, respóndeme. El Señor dice: esa oración no te la voy a contestar hasta que trates a tu mujer como una rosa, hasta que la trates como una princesa. Porque no puedo responderte una oración si tú estás tratando a la mujer, que es símbolo de la iglesia, de esa manera. Dice la palabra de Dios que nosotros como varones debemos tratar a la mujer como Cristo, debemos amarla como Cristo amó a su iglesia. Amén. A su nombre. A su nombre. Así que, varón, si tú tienes a tu mujer al lado tuyo, dale un beso y dile: de ahora en adelante te voy a tratar como vaso frágil. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Otoniel se va con su chica y le dice: oye, dile a tu papá que se acuerde de que acá en el Medio Oriente nosotros tenemos una cultura que es la cultura de la dote. Que cuando alguien se lleva la hija de alguien, no solamente se lleva la hija, sino que el padre le da una dote. Una dote es una porción financiera que da el padre de la hija al que se lleva la hija para poder sostener el matrimonio. Eso se daba en la cultura y todavía se da en la cultura de Oriente y Medio Oriente. Gracias a Dios no se da acá en nuestra área, porque yo tengo 2 hijas. Amén. Y resulta ser de que Otoniel le dice a Axa: por favor, dile a tu padre que nos asigne tierras. Y el padre le dice: ¿cómo no, hija? Te asigno el Negev. Y el Negev son hectáreas y hectáreas, hectáreas de desierto. Nada crece en ese lugar, o por lo menos en ese tiempo, nada crece en ese lugar. Negev significa lugar seco, y ese es el lugar que le asignó Caleb a Otoniel y a su hija Axa para que pudieran desarrollar su vida. Entonces, eso es solamente parte de la bendición. Yo no sé si tú te has acostumbrado a parte de la bendición. Hay muchos cristianos que se han acostumbrado a parte de ella. Hay muchos cristianos que tienen un empleo pero no reciben lo suficiente para sustentar su vida, no llegan a la quincena. Hay gente que consiguieron el título universitario, por fin son licenciados, por fin ingenieros, por fin arquitectos, el título que tú quieras, doctor, lo que sea, pero no tienen trabajo. Entonces, de un papelito no dice: ¿para qué me sirve tanto esforzarme si no tengo el trabajo? O sea, tienes parte de la bendición. Hay algunos que por fin han logrado pasar al altar y casarse y dicen: por fin me casé, pero mi esposo es un desastre conmigo, es una bestia, me trata horrible. Entonces, ¿de qué me sirvió casarme? Mejor me hubiera quedado sola. O el contrario, un varón fiel y se casó con una mujer infiel. O sea, tienen el matrimonio formalmente establecido de acuerdo a lo que lo dice la palabra, pero no son gozosos en el matrimonio. Y hay algunos que han llegado hasta la mitad de la bendición y no se atreven a pedirle más al Señor porque piensan: bueno, ya no hay más. Y yo te digo, la bendición del Señor no se ha agotado. Las fuentes del Señor son inagotables. Amén.
Y una de las cosas que hizo Otoniel, y es el reto que hoy tenemos, es decirle al Señor: Señor, esto es tremendo que tú me hayas dado tierras del Negev. Es tremendo incluso que tú me hayas permitido pasar por un desierto, porque hay un desierto para cada uno de nosotros. Amén. Y es un desierto que nosotros tenemos que pasar, y en ese desierto vamos a llorar. En ese desierto nuestra vida va a ser transformada. En ese desierto vamos a dejar malos hábitos, malas costumbres. El que murmuraba ya no va a ser más murmurador. El rebelde no va a ser más rebelde. El mentiroso ya no va a mentir más. O sea, ese desierto nos golpea y nos moldea para que podamos entrar en la tierra de bendición, en la tierra prometida. Amén. Y para cada uno de nosotros hay un desierto que Dios ha preparado con mucho cuidado para que lloremos lo suficiente y nuestra vida sea transformada. O sea que si tú todavía no has pasado por un desierto así, dile al Señor: Señor, mándame mi desierto. Quiero mi desierto, Señor. Qué mejor que pase rápido por ese asunto. Así que el Señor le dio, Caleb le da a su yerno, le da un desierto. Y el Señor nos da también desiertos a nosotros de vez en cuando. Pero el reto que les lanzo hoy es que no nos quedemos allí con la mitad de la bendición, que le pidamos al Señor. Otoniel le dijo a su recién esposa, le dijo: por favor, ya que tu padre nos dio las tierras del Negev, tierras áridas, secas y desérticas, dile que nos dé fuentes, que nos dé manantiales también para poder regar esa tierra. Y la mujer se baja de su asno y le dice: papá, concédeme ese don, concédeme manantiales. Y el padre le dice: muy bien, ahora te voy a conceder las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Amén. Y Dios no solamente tiene una bendición parcial para ti, lo que pasa es que Él está esperando que tú le pidas. Amén. Dice la palabra: pedid y se os dará. Si no lo pides, Él no te lo va a dar. Tú tienes que pedirlo de antemano. Tienes que decirle al Señor: necesito esto. Y el Señor dice: el que me pide yo le doy, pero le doy medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en tu regazo. A su nombre. Esa es la medida que Dios te da, pero tienes que pedirlo. Yo no sé si ya te has conformado con tu vida en medio del desierto, o te has conformado con el empleo en donde no te alcanza para llegar a la quincena, o te has conformado con ese auto que te lleva pero no te trae, o te has conformado con esa casa en donde tú dijiste: Señor, dame tan solo un techo donde guarecerme del aguacero. Y el Señor dijo: listo, ahí te van tus hojas de zinc. Pero el Señor tiene fuentes de bendición para ti. Él tiene fuentes de aguas que fluyen. Y hoy te quiero hablar brevemente de lo que hablamos el viernes: las fuentes de arriba y también de las fuentes de abajo. Las fuentes de arriba, dice: y él respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las fuentes de arriba son las que producen agua fresca. Las fuentes de arriba son las que producen frescura. Miren, el viernes pasado hablamos acerca de lo que vivimos hace poco. Fuimos y escalamos la India Dormida. Fuimos con un grupo de personas allá. Fuimos aproximadamente unas 50 personas y escalamos la India Dormida. Apenas estábamos subiendo, no hacía mucho sol, pero lo que hacía, había un calor terrible. Y apenas estábamos subiendo, ya había mucha gente que estaba pidiendo perdón. Y había mucha gente que estaba con la lengua afuera, que estaba diciendo: pastor, por favor, hasta aquí, yo me quedo hasta aquí. Y había uno que estaba pidiendo hasta oxígeno. Pastor, ¿usted trajo en su carro algún tanque de oxígeno? Y algunos estaban diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque hasta aquí llego, Señor. Pero de repente se vino del cielo un aguacero. Nos cayó un aguacero, y como ese lugar es frío, el agua que nos caía encima era fría, y el lugar se refrescó y no nos dimos ni cuenta. Se nos fue el agotamiento, se nos devolvió el oxígeno. Subimos, estuvimos arriba en la cumbre, oramos en la cumbre, declaramos cosas allá arriba en la cumbre, tremendas cosas.
bajamos y como si nada, porque las fuentes que se abren de arriba traen un refrigerio para nosotros. Amén. Yo no sé si tú estás ya agotado, cansado, no tienes oxígeno, ya no te da para más. Tienes que decirle: Señor, ya que me diste tierras del Negev, ahora también dame manantiales de aguas. Y el Señor te va a decir: ok, muy bien, hijo, tengo preparado para ti. Estaba esperando que me lo pidieras y tengo preparado para ti las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. A su nombre. Dale un aplauso al que vive fuerte. Rápidamente veamos qué viene cuando reclamamos las fuentes de arriba. Una de las primeras cosas que viene es ciudadanía. Repite conmigo: ciudadanía. Dice la palabra en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Repite conmigo: está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muchos cristianos no saben que tienen ya una doble ciudadanía. Tienen la ciudadanía del lugar en donde nacieron, en la tierra. Nosotros somos, bueno, aquí tenemos panameños, dominicanos, colombianos, tenemos de todas las nacionalidades aquí en este lugar. Y tenemos esos papeles, esa ciudadanía. Pero muchos ignoran que tenemos pasaporte del reino de los cielos. Amén. Y ese pasaporte nos abre puertas. Ese pasaporte nos abre camino para todos los lugares en donde nosotros vamos a entrar. Amén. Tenemos, miren, el domingo pasado estuvimos aquí con la pastora Ruth, que vino de República Dominicana. Ella vive en los Estados Unidos. Y ella nos dice que en la iglesia donde ellos están asistiendo allá es una iglesia de latinos. Y muchos de los latinos no tienen sus papeles, son indocumentados. Abandonan sus países porque sus países están viviendo momentos de escasez. Se van a los Estados Unidos buscando mejoras económicas, una mejor vida para los suyos y para los que quedan en Colombia, en Argentina, en cualquier lugar, Nicaragua, Salvador, Guatemala, cualquier lugar. Van hacia los Estados Unidos y allá no logran obtener los papeles. Y dice que el pastor siempre está orando continuamente. ¿Cuántos son los que quieren que ore porque se dé su documentación? Traigan sus papeles acá y oran por los papeles. Y le dice también: ¿cuántos quieren que ore por una nueva ley de migración en los Estados Unidos? Porque sin los papeles, sin la documentación, no tienen acceso a un montón de cosas. Por ejemplo, no pueden trabajar sin la documentación, sin los papeles en regla. No podrían trabajar. Trabajan en los Estados Unidos, pero trabajan clandestinamente, digamos. Reciben lo que a su empleador le dé la gana que tienen que recibir. No reciben lo que es por ley, porque si tuvieran papeles recibieran lo que es por ley y mucho más. Pero los empleadores dicen: estos están indocumentados, estos no pueden exigirme legalmente que yo les pague lo que corresponde, así que vamos a pagarle un salario de miseria. Y reciben salarios pequeños solamente para poder subsistir en donde están. Además de eso, no pueden conseguir una licencia de conducir, y si no tienen licencia no pueden tener un auto, no pueden conducir. Además de eso, no pueden tener acceso a la educación en los Estados Unidos, que es solamente para los que tienen sus papeles en regla. No pueden conseguir una casa, porque para conseguir una casa tienen que tener sus papeles, sus documentos en regla. Pero cuando tú tienes los papeles en regla, tienes acceso a empleo, y empleo bien remunerado. Cuando tienes sus papeles en regla, tienes acceso a tener un buen auto, porque tienes licencia y puedes comprarte un buen auto. Tienes acceso a una buena educación porque tienes papeles. Asimismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos papeles del reino de los cielos, que estamos documentados en el reino de los cielos, que tenemos pasaporte celestial, y nos hemos conformado con vivir en miseria. Pero Dios hoy va a romper esa miseria. Tienes derecho a un buen trabajo, a un trabajo bien remunerado. Tienes derecho a una buena casa. Tienes derecho a todo lo que el reino de los cielos te da derecho por tener ese pasaporte del reino de los cielos. Pero muchas veces no usamos los derechos que tenemos como portador de ese pasaporte. Hace unos días yo estaba en el banco, estaba haciendo fila en el banco, y
como 4 personas delante de mí, había una mujer embarazada. Otra mujer que estaba en la fila le dice: joven, usted puede salir de esta fila que está larga e irse a la otra fila. La otra fila es la fila especial, allá le atienden de una vez. Y la mujer le dio pena, a la mujer embarazada le dio pena y dijo: no, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué no usa de su derecho? Nadie le va a decir nada porque ella está embarazada, tiene una barrigota enorme. Nadie le va a decir nada y ella se quedó allí. Después de pasado unos minutos, vino otro varón y le dijo: venga acá, señora, yo la voy a llevar a la fila, porque usted está haciendo fila en el lugar incorrecto. Venga acá, yo la voy a llevar para que usted haga fila aquí en este lugar y la atiendan de una vez. Usted está embarazada, usted no puede hacer esa fila larga. Muchas veces nosotros nos vemos haciendo la fila en el lugar incorrecto, porque no reclamamos los derechos que tenemos del reino. Tenemos pasaporte del reino que nos permite ir a lugares y no hacer fila. No tenemos por qué estar tocando puertas. Las puertas se abren cuando el pasaporte es expedido. Amén. Cuando tú tienes ese pasaporte celestial, tú puedes reclamar esos derechos. Pero mucha gente que no tiene idea que tiene ciudadanía en el reino de los cielos, no tiene idea que tiene su nombre estampado en el libro de la vida, no tiene idea. Miren, hay pasaportes que te permiten incluso no hacer fila. El pasaporte diplomático tú no tienes que hacer fila con el pasaporte diplomático. Cuando tú bajas del avión, el resto del populacho hace la fila. Pero el que tiene pasaporte diplomático va a una fila especial donde no te demora nada el trámite. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Amén. El trato que te da el reino de los cielos es un trato diferenciado por tener pasaporte, y no solamente pasaporte celestial, sino pasaporte diplomático del reino de los cielos, en donde dice aquí: ábrale las puertas porque viene un embajador. Viene un embajador entrando, ábrale las puertas. Es embajador del reino de los cielos. Amén. Eso ocurrió con Pablo, lo vimos el viernes. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, donde los habían golpeado, azotado, donde los habían puesto los pies en el cepo, donde los habían puesto en la cárcel de más adentro, por predicar en el nombre de Jesucristo. No habían cometido crimen alguno. El crimen que cometieron fue predicar el nombre de Jesucristo, y los metieron como los peores criminales a la cárcel. Y allí dice la palabra que a medianoche estaban Pablo y Silas, no quejándose, no gritando, no insultando, sino orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Y dice la palabra que de repente se sobrevino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas de todos se abrieron y las cadenas se soltaron. Cualquiera podría decir: bueno, eso es como consecuencia del terremoto, las puertas se abren. Pero ¿y las cadenas? ¿Por qué se soltaron? Porque Dios estaba quebrantando, abriendo puertas en la cárcel, estaba quebrantando cadenas, estaba rompiendo ataduras. Y dice que en la noche el carcelero se iba a matar, porque pensaba que todos habían huido. Él, como soldado romano, tenía una encomienda: cuida a los soldados y que nadie se te fugue. Si uno se te fuga, lo pagas con tu vida. Y él dice: se me fugaron todos, así que antes que vengan a quitarme la vida, yo me la quito. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, mira que todos están aquí. Y vio, y todos estaban allí. Todos los soldados, todos los criminales que estaban en la cárcel estaban temblando como conejitos, porque ellos sabían que ese terremoto había venido por causa de la oración y de los himnos que cantaron Pablo y Silas. Y allí el carcelero cae de rodillas y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le dice: serás salvo tú y tu casa. Le lanza una palabra profética y le dice: no solamente el regalo de Dios es para ti, tu familia también lo va a recibir. Así que Dios lanza esa palabra para ti también. Lo que Dios te ha dado a ti también va a alcanzar a tu familia, va a alcanzar a tus hijos, a tus primos, a tus abuelos, a tus tíos. Serás salvo tú y tu casa, a su nombre. Y eso se cumplió. Al día siguiente, el carcelero
que ya había recibido a Cristo en su corazón, había recibido esa salvación tremenda, el carcelero lo lleva a su casa, lo saca de la cárcel, lo lleva a su casa. Y en su casa está toda la familia, están disfrutando de un momento de intimidad, comiendo todos juntos. Y allí Pablo los lleva también a Cristo. Toda la familia del carcelero fue salva. Días después viene el magistrado. Los magistrados ordenan a los alguaciles: sáquenme a esos hombres de la cárcel ahora. No habían cometido mal alguno, pero ya le habían dado un maltrato espantoso, horrible. Y dice la palabra que Pablo dijo: espérense, ustedes nos metieron en la cárcel de esta manera y ahora nos quieren sacar así como a escondidas. Somos ciudadanos romanos, así que ahora aquí me quedo, aquí no voy a salir. Que vengan ellos a sacarnos de aquí, los propios magistrados, que vengan y nos saquen. Entonces Pablo reclamó su ciudadanía romana. Pablo era judío, pero también era ciudadano romano, y como ciudadano romano tenía derechos que no podían ser quebrantados. El derecho romano los amparaba. Y allí los magistrados empezaron a temblar, porque no sabían ellos que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, porque exhibieron su pasaporte, su ciudadanía romana, exhibieron y dijeron: tengo derechos porque soy ciudadano romano. Eso mismo pasa cuando tú levantas tu pasaporte y tú dices: yo soy ciudadano del reino de los cielos, tengo derechos allá en el reino de los cielos. ¿Y quieres saber algo? Los demonios tiemblan cuando saben que por fin reconociste que tienes derecho, que tienes ciudadanía en el reino de los cielos. Porque ese pasaporte te da a ti autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, para echarlos fuera, echarlos al abismo. Te da autoridad sobre toda fuerza del mal y nada te dañará. A su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. También te da provisión. Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Repite conmigo: en el monte de Jehová. ¿Cuántos aquí no tienen problemas de provisión? Que la plata no les alcanza, que la quincena no les dura los 15 días, que la quincena no les llega, y se preguntan: ¿en dónde está mi provisión? ¿En dónde está mi promesa? Y la respuesta que te tengo que dar, que dice la Biblia: tu provisión está en el monte de Jehová. Amén. En el monte de Jehová te será provisto. Amén. Así que estás pasando problemas, lo estás pasando sin ninguna necesidad, porque tienes que subir al monte de Jehová y decirle: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, aleluya, y allá tienes que ir a buscar esa respuesta para tu provisión. Amén. ¿Te has conformado con poco? ¿Te has conformado con vivir en el desierto? ¿Te has conformado con vivir en el Negev? El Señor te dice: pídeme, estoy esperando que me pidas y voy a darte las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Pero tienes que pedírmelas. Tienes que pedírmelas. Es como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo se aproximó a Jesús gritando y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba por todo el camino. Y los discípulos dijeron: Señor, ese hombre está gritando, está dando voces, es muy chabacano, no lo aguantamos, es muy estridente. Señor, échalo de aquí, danos permiso y lo echamos. Y Jesús dice: no, tráiganmelo. A mí me gustan los gritones, tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y él evidentemente era ciego. Todo el mundo sabía que era ciego. Y Jesús le pregunta al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Como que Jesús no sabía que era ciego. Devuélvele la vista. Pero es que el Señor está esperando que la petición salga de nuestra boca. Y el ciego Bartimeo le dijo: que reciba la vista, Señor. E inmediatamente recibió la vista. Amén. Así que el Señor está esperando. Él está anhelando que tú clames a Él y le digas: Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo este asunto. Y el Señor dice: tenía
décadas esperando que me pidieras la solución de tu problema. Ya yo la tenía hace rato, pero no me la habías pedido. Ahora hágase conforme a la voluntad del Padre. Recibe tu bendición, recibe tu promesa, recibe tu provisión. Pídele al Señor y Él te dará medida buena a su nombre. Pero el Señor no solamente abre las fuentes de arriba, en donde hay ciudadanía, en donde hay provisión, en donde hay protección también, porque el ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Si tú le temes a Jehová, la sombra del Altísimo te cubre. Morarás bajo la sombra del Omnipotente. Las alas de papá te cubren. No debes tener miedo alguno. Nadie se va a meter con ese águila. El diablo no está tan loco para meterse con el Altísimo. Si Él está cubriéndote allí, si Dios está cubriendo allí, el diablo no te va a encontrar, porque te ha escondido en el hueco de su corazón. Amén. Pero el Señor dice que también no solamente vamos a abrir las fuentes de arriba, también vamos a abrir las fuentes de abajo. O sea, tú me pediste manantiales y yo te voy a dar con gusto. Te voy a dar todas las fuentes que provienen de lo alto, y también te voy a dar fuentes que provienen de la tierra. Amén. El Señor da mucho, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. A su nombre. Y yo creo que todos somos testigos aquí de que cuando le pedimos algo al Señor, el Señor se sobrepasa. El Señor es espléndido con nosotros de una manera que nos deja con la boca abierta. Nosotros le pedimos al Señor algo y el Señor dice: ok, yo te voy a dar este algo, pero además de eso te voy a dar cosas mucho más grandes de las que tú incluso te habías imaginado que podías recibir. Amén. Las fuentes de abajo, si las fuentes de arriba son manantiales que fluyen, las fuentes de abajo también lo son. Nunca se agotan, nunca se agotarán. Son fuentes que fluyen para la vida eterna. Y las fuentes de abajo tienen que ver con todo lo natural. Así como las fuentes de arriba tienen que ver con todo lo espiritual. Todo lo espiritual rige sobre lo natural. Y no es al revés, no es al contrario. No es lo natural lo que rige sobre lo espiritual, es lo espiritual sobre lo natural. Lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que tú estás viviendo hoy, es el resultado de lo que ya se abrió en lo espiritual para tu vida. Tú tienes vida hoy estás en esta iglesia porque Jesús te ha dado vida, y vida en abundancia. Amén. Si en lo espiritual no se hubiera dado esa bendición, hoy estaríamos muertos y quemándonos en el infierno. Pero como Jesús derramó su sangre y nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, ahora nosotros aquí en lo natural estamos disfrutando de una bendición tremenda. Amén. Y las fuentes de abajo tienen que ver con todo lo natural, porque el mundo natural lo gobierna el ámbito espiritual. Amén. Todo lo que se maneja en lo natural está siendo gobernado. Muchas personas piensan: no, a esto se le salió de control a Dios. Hay guerras, hambres, pestes en diferentes lugares. No, al Señor no se le ha salido nada de control. Todo esto que está ocurriendo en el día de hoy, ya el Señor dijo hace 2000 años, y vendrán pestes, hambres, guerras en diferentes lugares. El Señor ya lo había profetizado y estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor nos dijo: yo tengo para ti también fuentes de abajo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El devorador no va a poder atacar tu fuente de sustento, tu trabajo. Él no te destruirá. ¿Por qué? Porque estás cubierto bajo la sombra del Altísimo. A su nombre. Pero no solo es eso, es el principio. Dice el libro de Génesis que cuando se dio el diluvio se abrieron las fuentes de arriba, las fuentes de los cielos, y se abrieron las fuentes de abajo. Dice que se abrió la gran fuente que está en el abismo. Y el Señor dice: yo te voy a bendecir con toda bendición de los cielos de arriba. Eso se lo dijo, eso fue la bendición que recibió José de parte de su padre Jacob antes de morir. Él dice: el Señor te va a bendecir con toda bendición de los cielos de arriba, con toda bendición de la tierra abajo, del abismo. Y uno dice: pero el abismo, ¿no se supone que el abismo es el infierno? ¿Qué bendición yo voy a poder recibir del infierno? No nos acordamos
que la Biblia dice, el Señor nos contó algo que algunos dicen que es una parábola, pero no es una parábola, es una historia real, donde había un hombre llamado Lázaro, que era muy pobre, era un mendigo, y había un hombre muy rico, no se dice siquiera su nombre, y el rico disfrutaba banquetes con esplendidez y caían migajas de su mesa, y Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Y dice que era tan pobre que los perros lamían sus llagas. Estaba tan metido en la mendicidad, pero murieron ambos. Y aparentemente Lázaro, siendo pobre, sí había recibido la bendición de la salvación, pero el rico no. El rico malgastó todos sus bienes aquí en la tierra, pero no se preocupó por hacer tesoro para la vida que venía. Y cuando murieron, inmediatamente se vieron, uno de un lado y otro de otro lado. Estaban en el lugar, uno en el lugar de tormento y el otro estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. En el centro de la tierra hay un lugar que se llama Seol, Hades o infierno. En ese lugar son enviadas aquellas almas que han desobedecido, que no han recibido el regalo de la salvación. Y no quiero decir que están los pecadores, porque también en el cielo hay pecadores, solamente que pecadores redimidos que han aceptado el perdón de Cristo, que los lavó en la cruz. Nosotros, ninguno de nosotros puede decir no hemos pecado. Hemos pecado, pero nuestros pecados han sido lavados porque hemos aceptado el regalo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. A su nombre. Y dice la Biblia que en ese momento estaban el rico en una parte, en el lugar de tormento, estaba siendo atormentado terriblemente, y en el otro lado estaba Lázaro, pero siendo ahora consolado en el seno de Abraham. Y el rico desde el lado de tormento le da orden a Abraham y le dice: Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y venga y humedezca con su dedo mi lengua, porque aquí esto está terrible, no lo aguanto. O sea, todavía sigue dando órdenes estando en el infierno. Y Abraham le dice: no es posible que nosotros crucemos hacia allá ni ustedes hacia acá, porque hay una gran cima que no es una cima con C, sino una cima con S, una profundidad. Hay un gran abismo entre nosotros dos, de tal manera que ustedes no pueden pasar para acá ni nosotros para allá. Y no se pudo. Ese lugar estaba dividido en el lugar de tormento y en el paraíso de Dios. Y dice la palabra que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, son 3 días. Y en esos 3 días, el Espíritu de nuestro Señor dice que descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que una vez pecaron en el tiempo de Noé. Y luego se cruza hacia el lugar en donde estaba el seno de Abraham. Allí estaban todos los justos que habían creído en el Mesías. Y Jesús se muestra a ellos y les dice: yo soy el Mesías. Acabo de dar mi vida por el pago de toda la humanidad. Y Jesús dice en la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad. Él se llevó a todas esas almas que estaban allí en ese lugar, en el paraíso, siendo confortadas, y las introdujo en el cielo. En el cielo todavía no podían entrar, porque cada uno de ellos había muerto por causa de sacrificios animales. Sangre animal se había derramado. Necesitaban un sacrificio perfecto. Y Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. A su nombre. Y Jesús dejó vacío ese lugar, dejó vacío el paraíso, pero no lo dejó sin propósito. Cuando la Biblia dice: yo te voy a dar esas bendiciones que están allá, el Señor te dice: pídeme y yo te voy a dar todas esas bendiciones que ahora mismo están sin uso. Y el Señor te está diciendo: yo te voy a abrir las fuentes del abismo, te voy a abrir las fuentes de esos lugares de bendición. A su nombre, a su nombre. El Señor le dijo a Josué, su padre Jacob le dijo a José: bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. La palabra abismo en hebreo es la palabra tehom, que significa fuente inagotable de agua. Y a manera de una comparación poética, una fuente de bendición, le dijo:
con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. En este mismo término son aguas subterráneas que siempre están disponibles, que se pueden explotar cavando y cavando y cavando hasta encontrar esa fuente de bendición. Incluso en medio del desierto, el Señor dice que nos proveerá de aguas en medio del desierto, en medio del momento que tú estás pasando difícil, no sé qué tipo de desierto estés pasando. El Señor dice: si cavas profundo, vas a encontrar esas fuentes de bendición que yo te he dado para sustentarte. La palabra de Dios dice que en medio del desierto, cuando ellos tenían sed, el Señor ordenó que golpearan una roca, y de esa roca fluyó un manantial, de esa roca fluyó agua, y esa roca los acompañó durante toda su estadía, y esa roca era Cristo. Amén, a su nombre. ¿Qué viene cuando reclamamos las fuentes de abajo? Lo primero es familia y hogar. Repite conmigo: familia y hogar. Busca en tu Biblia Salmos 36 del 7 al 9. Dice la palabra: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, y por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Muchos dicen: yo puedo tener familia sin tener a Dios, no necesito a Dios en medio de mi familia. Otros dicen: yo puedo tener un hogar sin tener a Dios. Mira, sin Dios tú puedes tener un montón de gente que vive en tu casa, que cuando tú lo presentas al público dicen: mire, este es mi esposa, este es mi hijo, esta es mi hija. Y en apariencia son una familia normal, una familia feliz, pero cuando llegan a la casa son totales extraños. Estás viviendo con gente que tú no conoces. Esa es tu esposa, pero resulta ser de que por título es tu esposa, pero en realidad no es tu mujer, es la mujer de otro. Vive contigo por cuestiones financieras nada más, pero es la mujer de otro. Tú has perdido a tu esposa porque no tienes a Cristo en tu familia. Tus hijos ya no son tus hijos. Tus hijos ahora son hijos de la internet, del Facebook, de las redes sociales, de los juegos digitales, de los juegos de video, de la pornografía, de la televisión, de cualquier cosa, pero no son tus hijos porque no tienes a Cristo en medio de tu casa. Y eso no es cuento. Yo conozco muchas familias que son así. Son familias que aparentemente son funcionales. Funcionales me refiero a que tienen padre, madre, y supuestamente los hijos están sujetos a los padres. Eso es en apariencia. Pero cuando ya tú empiezas a conocer esa familia y te metes en la intimidad de la familia, te das cuenta que es una familia totalmente disfuncional. El papá hace lo que le da la gana y anda con cuantas mujeres le da la gana. La mujer hace lo mismo con cuantos hombres. Y los hijos andan, uno en drogas, el otro en alcohol, el otro en cosas terribles. Y uno dice: esto no puede ser una familia funcional. Y el problema de la familia es que Dios no está en medio. Dios no está allí. Y una de las cosas que Dios derrama sobre nosotros con las fuentes de abajo es bendiciendo a nuestra familia. Amén. Dice la palabra: porque serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. Amén. Cuando el Señor derrama sobre ti las fuentes de abajo, lo primero que hace es restaurar a la familia. La primera responsabilidad del espíritu de Elías que tenía Juan el Bautista fue que él restauraría el corazón de los padres para con los hijos y el corazón de los hijos para con los padres. Una de las primeras cosas que el Señor tiene anhelo es de restaurar a tu familia. Quizás tú digas: pastor, yo tengo una familia que está quebrada, tengo una familia que está resquebrajada. Vivimos todos bajo un mismo techo, pero cada uno actúa sin ley, cada uno actúa y hace lo que bien le parece. Pero no tenemos esa ley. Yo te digo, mi hermano, dile al Señor: Señor, necesito que se rompan esas fuentes de abajo. Necesito restauración en mi familia. Necesito que aquel que se fue vuelva. Necesito que aquel que vive conmigo pero no está aquí vuelva. Amén.
necesito que esa familia mía se restaure. Y eso solamente lo puedes lograr pidiéndole al Señor: Señor, yo ya no quiero vivir en este Negev, en este desierto, en esta tierra seca. Yo necesito manantiales. Necesito manantiales y necesito las fuentes de arriba y necesito las fuentes de abajo. Y el Señor te va a decir: sabes, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si un hijo suyo les pide pan, no les van a dar una piedra. O si un hijo suyo les pide pescado, no les van a dar una serpiente. Si aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas? Amén. Así que la palabra de Dios dice: pedid y se os dará. Y muchos de nosotros no hemos recibido porque no hemos pedido. Muchos de nosotros, es más, no hemos pedido porque no sabemos que tenemos que pedir. No sabemos que tenemos derechos para poder pedir. No sabemos que tenemos los derechos de hijos para poder reclamar herencia, que tenemos los derechos de hijos y todo lo que tiene el Padre es de los hijos. Y no lo pedimos y nos conformamos: Señor, gracias por darme este desierto, no sé qué voy a hacer con él, nada florece, pero bueno, gracias, Señor. Y el Señor está esperando: ¿y cuándo me pide las fuentes? Él necesita fuentes, necesita manantiales. ¿Cuándo me va a pedir los manantiales? ¿Cuándo me va a pedir que restaure a su familia? ¿Cuándo me va a pedir que le devuelva el corazón de su esposa? ¿Cuándo me va a pedir que le devuelva a sus hijos? ¿Cuándo me va a pedir que lo saque de la droga, que lo saque de la pornografía, que lo arranque del alcohol? Y el Señor dice: estoy deseoso de hacerlo, pero no me lo pide. Así que hoy le vamos a pedir al Señor todas las fuentes de arriba y todas las fuentes de abajo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos de aquí no proceden de familias disfuncionales, de hogares disfuncionales, donde el padre no está y la madre se tiene que encargar de toda la responsabilidad? O a veces donde ni padre ni madre están y los niños tienen que ser criados con los abuelos. O a veces donde papá y mamá sí están, pero papá le da a la madre todos los días una andanada de golpes, violencia doméstica, insultos, no solamente hacia la madre sino también hacia los hijos. Y uno dice: ¿de qué vale tener una familia funcional con padre y madre en la casa si lo que hay aquí es guerra, hay golpes, hay sangre, hay violencia? O de repente una familia en donde el padre está en la casa, pero en realidad nunca está, porque siempre está en la cantina. Y siempre apenas cobra su quincena se va a la cantina y se gasta todo lo que tiene en alcohol con sus amigotes. Y la madre, para poder sustentar a la familia, tiene que salir a venderse. Y entonces uno dice: ¿de qué vale una familia así? ¿De qué vale una familia así? Para poder traerle el sustento, la mujer se tiene que valer de cosas terribles. Y esta es la historia de muchos de los que están aquí hoy, de muchos de los que nos escuchan. Pero hoy te tengo una buena noticia: este no será el fin de tu historia. El fin de tu historia no es que te conformes con el Negev, de que te conformes con vivir en un desierto. El fin de tu historia es que el Señor hoy te está motivando: pídeme, pídeme y te daré. El Señor dice: pídeme y te daré, por herencia tuya las naciones si tú quieres. Pídeme y te daré los confines de la tierra. Pídeme y te daré. El Señor te está diciendo: no te conformes con ese desierto. Ese no es el fin de mi bendición para ti. Yo tengo fuentes, tengo manantiales, tengo bendición sobreabundante para ti. Pero date cuenta que tienes ese pasaporte celestial. Date cuenta que tienes esa ciudadanía del reino de los cielos. Date cuenta que puedes salir de la fila donde está el montón de gente y hay una fila especial para ti. Date cuenta que eres la niña de mis ojos y te quiero bendecir. Tengo necesidad de bendecirte y te quiero bendecir, pero me lo tienes que pedir. Amén. Y te tengo esta tremenda noticia. Dice Romanos 8:31 y 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Repite conmigo: todas las cosas. Si Dios nos dio lo más precioso que tenía, a su Hijo unigénito,
Si Dios nos dio al verbo, si Dios nos dio al verbo divino, sin el verbo una oración no tiene sentido. Quítale el verbo a una oración y nada funciona. Quítale el verbo y lo quitas todo. Él es el verbo, Él es la piedra angular. Si quitas la piedra angular, el edificio se viene abajo. Y Dios nos dio lo importante, lo más importante, a su Hijo Jesús. Y si Dios no escatimó a su Hijo, que es lo más valioso que hay en el universo, ¿por qué tú crees que Dios tiene problemas en proveerte a ti de lo que tú le pidas? Si Dios ya te dio a Jesús, Él te puede dar una casa, Él te puede dar un trabajo, Él te puede restaurar la familia, Él puede devolver a tus hijos, Él puede hacer maravillas, tan solo si se lo pides. Amén. Si se lo pides, Dios puede restaurar. Y tú puedes decir: pero pastor, lo que pasa es que ya no se puede restaurar, ya lo perdí todo. Perdí casa, perdí familia, perdí empleo, estoy casi en la mendicidad, ya no tengo nada. ¿Qué va a restaurar el Señor? Si todo lo perdí, todo se lo llevó el diablo, todo se lo llevó el demonio. Pero el Señor dice en su palabra: yo te restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando este animalito llamado langosta, que es un grillo grande, pasa sobre un área verde, vienen como si fueran una manta, lo cubren todo, y cuando se levantan todo queda desértico, no quedó nada allí, se lo comieron todo. Y uno puede decir: bueno, Señor, ya se lo llevaron todo, ya no queda nada. ¿De dónde vas a restaurar? El Señor dice: yo lo voy a restituir. No importa si no quedó nada, yo voy a hacer que broten manantiales sobre esa tierra y vuelva a reverdecer. Amén. El Señor dice: yo te voy a restaurar, te voy a restituir. Puedes restituir a tu familia, tu casa, todas las cosas que fueron tuyas. A su nombre. Otra cosa que se da cuando tú pides las fuentes de abajo. Y tú dirás: pastor, mi familia no tuvo los recursos para enviarme a una buena escuela, no tengo educación, no tengo un título que mostrar cuando presente mi hoja de vida, y por ese motivo tengo que conformarme con cualquier trabajito que venga. Y esos trabajitos no son bien pagados, son trabajos para subsistir nada más. No tengo el acceso, o no tuve el acceso a una buena educación. Bueno, te quiero dar una buena noticia. Una de las cosas que viene cuando tú pides que se abran las fuentes de abajo es talento y creatividad. Amén. Repite conmigo: talento y creatividad. Abre tu Biblia ahora en Éxodo 31 del 1 en adelante. Éxodo 31 del 1 en adelante. Dice así la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que se hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Amén. Cuando tú pides que se abran las fuentes de abajo, ya no puedes decir: pastor, lo que pasa es que no tengo educación, lo que pasa es que no tengo un título. Porque cuando tú pides que se abran las fuentes de abajo, el Señor te dice: ahora, hijo, ahora que me has dado a mí permiso y autorización para actuar en tu vida, ahora vas a recibir
creatividad sobreabundante. Ahora te voy a dar talento y creatividad para que hagas cosas nuevas, para que emprendas cosas que más nadie ha pensado, para que emprendas y hagas inventos, para que hagas cosas tremendas. Amén. A su nombre. Mi hermano, para que tú lo sepas, ni Bill Gates en los Estados Unidos, que es uno de los hombres más ricos, el dueño de la empresa Microsoft, ni Steve Jobs, que era, porque ya murió, uno de los hombres también más ricos del planeta, que fue el dueño y fundador de la empresa Apple, ninguno de los dos terminó la universidad. Tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen un papel que diga que son ingenieros. Pero recibieron, y eso vino de parte del Señor, recibieron abundancia de sabiduría para poder diseñar cosas nuevas. No son creyentes, ninguno de los dos. No sé Steve Jobs, que ya murió. No sé si sus últimos días recibió a Cristo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la sabiduría viene de lo alto. Y ellos recibieron esa sabiduría siendo incrédulos. ¿Cuánto más los hijos del reino no van a recibir la sabiduría que viene de lo alto si tú se la pides? Amén. Dale un aplauso al que vive. Así que, mis hermanos, hoy le vamos a pedir al Señor que derrame sobre nosotros las fuentes de arriba, las fuentes de abajo. Le vamos a pedir al Señor que restaure nuestras familias, y le vamos a pedir al Señor: Señor, dame aquella sabiduría que tú le diste a Oliab. Dame aquella sabiduría que tú le diste a todos los sabios y entendidos para crear todas aquellas cosas hermosas que estaban dentro del templo, para crear todas esas cosas de oro, para crear todas aquellas cosas, los vestidos de los sacerdotes, el aceite de la unción, todas esas cosas. Tú me vas a dar sabiduría para hacer cosas que nunca se han visto en la tierra. Amén. Tú me vas a dar sabiduría para crear, talento, creatividad, para crear cosas nuevas y cosas que la gente cuando las ve le dice: wow, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Porque Dios tiene sus ojos puestos en sus hijos. Amén. Dale un aplauso al que vive. Ponte en pie en este momento. Yo no quiero que hoy nadie se quede sin recibir esa bendición, que nadie se quede sin recibir esas fuentes de arriba y esas fuentes de abajo. Yo no quiero que nadie se quede viviendo en el desierto. No quiero que nadie se quede solamente con la mitad de la bendición. Te llevaste acá a la hija de Caleb, pero resulta ser de que ahora te la llevaste para vivir en un desierto. Y el Señor dice: tengo para ti manantiales en lo alto y fuentes que fluyen, que brotan para la vida eterna. Amén. Y Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos lo creen? Porque en la medida que tú eres bendecido, tu familia es bendecida. En la medida que tú eres bendecido, la iglesia es bendecida. Amén. Y si la iglesia es bendecida, la iglesia tiene los recursos para seguir bendiciendo aún a más personas. La iglesia tiene los recursos para seguirse expandiendo a las zonas en donde el Señor nos está mandando a expandirnos. Y quiero decirles algo, mis hermanos: ya nos hemos expandido en Panamá y nos vamos a seguir expandiendo en Panamá. Ahora, después de este servicio, voy a ir a predicar a la próxima iglesia que vamos a estar abriendo, que es la iglesia en Cerro Cama, en La Chorrera. Amén. Allá vamos a estar. Es la 6ª iglesia. Y vamos a estar abriendo también puertas internacionales a su nombre. El Señor me dio un sueño hace un par de noches atrás. Yo estaba conduciendo un auto, estaba en el extranjero, mi esposa estaba al lado mío, detrás mío estaba la pastora Ilka y 2 varones más que no sé quiénes eran. Realmente no reparé en el rostro de los varones, pero estábamos en la República del Paraguay. Y el propósito por el cual estábamos allí es porque estábamos haciendo la primera visita de inspección para saber dónde íbamos a poner Catedral Ven a Jesús, la sucursal del Paraguay. A su nombre, a su nombre. O sea que nos vamos a seguir expandiendo, y nos vamos a seguir expandiendo incluso a nivel internacional. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero para eso Dios tiene que bendecir tu vida. Para eso Dios te tiene que bendecir con sobreabundancia. Para que la iglesia crezca, sus miembros tienen que crecer. Para que la iglesia se expanda,
El Señor tiene que ensanchar el sitio de tu tienda. ¿Cuántos están dispuestos a que el sitio de su tienda sea ensanchado? ¿Cuántos están dispuestos a recibir una tremenda noticia en sus trabajos, que el jefe los llame? Tengo que hablar contigo. A veces nos pone nervioso cuando el jefe llama y dice, tengo que hablar contigo. Y uno se siente, dígame, jefe. Y el jefe te dice, mira, tengo una noticia para ti. Por haber sido fiel en lo poco, ahora te vamos a poner en lo mucho. Amén. Y ahora ya no vas a ser de la planta de trabajadores, ahora te voy a poner a gerenciar a esos trabajadores. Vas a estar arriba y no abajo, vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Aleluya. Y el Señor va a seguir ensanchando el sitio de tu tienda. Amén. Y cuando el Señor ensanche el sitio de tu tienda, van a venir más responsabilidades, porque ya no vas a tener tu mentalidad de obrero que alguien le mande, sino que vas a tener que tener la mentalidad de aquel que mande a los obreros, de aquel que comanda el trabajo, que planifica, que administra, que organiza. Tienes que tener esa mentalidad desde ya, porque el Señor te va a colocar por cabeza y no por cola. Vas para arriba y no para abajo. Amén. El Señor va a ensanchar ese sitio de tu tienda, tu trabajo lo va a ensanchar, te va a bendecir, te va a ascender, te va a llevar hacia nuevos niveles, porque el Señor quiere bendecir a su iglesia. El Señor quiere expandir la iglesia, y para eso te tiene que expandir a ti. Si le pedimos esas fuentes de abajo, el Señor les va a dar músicos, letras nuevas, frescas, directas del reino de los cielos. Músicas, canciones que no son inspiradas en la tierra, sino que vienen del reino de los cielos. Y les va a dar la oportunidad no solamente de ministrar en Catedral Ven a Jesús, sino de ministrar internacionalmente. ¿Cuántos lo creen? A las danzoras, el Señor también les va a dar esa bendición de poder ir a otras naciones adorando el nombre del Señor con la danza también a su nombre. Y el Señor nos está preparando desde ya para que pongamos nuestros pies en las naciones y reclamemos la bendición que el Señor nos ha dicho de hace rato. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Las naciones son de Cristo, amén. Y Él se las ha dado como herencia a sus hijos para que las reclamemos, tomemos posesión de ellas.